Desde el Vaticano II los católicos han visto muchos cambios en la liturgia y mientras algunos dicen que estos fueron requeridos por el concilio, otros dicen que no tienen nada que ver con las reformas del Concilio Vaticano II. Los cambios incluyeron tener al sacerdote frente a la gente mientras celebra la misa y no celebrar misas en latín, sino tener la posibilidad de celebrarla en el idioma local de la gente. La misa en latín o misa tridentina se ha perdido como consecuencia de ello. El Papa Benedicto XVI ha seguido los pasos de su predecesor en el intento de traer de vuelta esta forma tradicional de la liturgia con la publicación de documentos como Summorum Pontificum, que permitió un uso más amplio de la misa en latín, y Universa Ecclesiae, que afina algunos de los puntos en la materia. Algunos católicos se preguntan qué es lo que quiere decir. Para saber más, fui a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la universidad que ha educado a más pontífices que cualquier otra. Tuve la oportunidad de hablar con un profesor norteamericano jesuita, el padre Joseph Carolla, acerca de lo que esto significa para la vida litúrgica de la Iglesia. Padre Carolla, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que tengo es sobre Summorum Pontificum, Universa Ecclesiae. Para empezar, ¿lo que es Summorum Pontificum y por qué el Papa Benedicto XVI siente la necesidad de hacer este documento sobre la liturgia? Summorum Pontificum is a motu proprio. Summorum Pontificum es un motu propio, un documento del Papa Benedicto XVI, emitido por su propia autoridad. Salió el 7 de julio de 2007. Lo que Summorum Pontificum ha permitido es dar un uso más amplio, regular de lo que podríamos llamar la misa tridentina, o la misa que se celebró hasta la promulgación del Novus Ordo, la nueva misa del Papa Pablo VI, en 1970. Así que tiene el misal en latín, que fue emitido en 1962 por el Beato Papa Juan XXIII, que lleva adelante diversas reformas litúrgicas que incluso el Papa Pío XII ya había puesto en su lugar. Las reformas litúrgicas que se refieren a una misa, un rito de la misa que fue firmemente establecido por el Papa San Pío V en el siglo XVI como una respuesta al Concilio de Trento. Así que en 1962 Juan XXIII publicó este misal, que fue el misal que se utilizó durante el Concilio Vaticano II. La misa que se dijo durante el Concilio Vaticano II fue este misal de Juan XXIII. Durante el concilio se hizo un llamamiento a una mayor reforma litúrgica. Recuerde que ha habido un movimiento litúrgico durante todo el siglo XX en su conjunto, por lo que este es un movimiento que está creciendo en la vida de la Iglesia. Como ya he dicho, Pío XII ya había emitido una serie de reformas. Por ejemplo, se reformó el Triduo Pascual y permitió la celebración de la Vigilia Pascual en la noche en lugar de por la mañana temprano. Después del Vaticano II, se ha establecido una comisión para estudiar nuevas reformas litúrgicas. Y el fruto de esta comisión fue lo que llamamos el Novus Ordo, o la Misa de Pablo VI. Sin embargo, no eran pocos los que deseaban la continuación del misal de 1962, que se habían formado en los movimientos litúrgicos del siglo XX, que habían crecido con la misa del Concilio de Trento y que deseaban poder continuar con ese misal. Después de Summorum Pontificum tenemos Universa Ecclesiae. ¿Cuál es el propósito de ese documento? Universa Ecclesiae es un documento que ha venido de la Comisión Ecclesia Dei. No es directamente del Papa Benedicto XVI, aunque ciertamente promulgado con su aprobación. El prelado quien firmó Universa Ecclesiae es, de hecho, el cardenal Levada, el cardenal estadounidense y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo que Universa Ecclesiae hace es dar seguimiento al documento anterior de 2007, Summorum Pontificum. Summorum Pontificum mencionó que dentro de 3 años teníamos que ver cómo habían ido avanzando las cosas, cómo la práctica de la forma extraordinaria ha ido progresando y ahora podemos regular y seguir adelante con la legislación más amplia de esta celebración, ahora de la forma extraordinaria. Así que en realidad no es nada nuevo, es simplemente apretar los tornillos un poco, haciendo los ajustes necesarios que se pidieron después del documento de 2007. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se llama la forma extraordinaria por Benedicto XVI y la forma ordinaria, la misa que la mayoría de nosotros conocemos? Es evidente que la misa es la misa, y la misa es siempre un encuentro con Jesucristo.
Es una entrada a la adoración celestial. Es el misterio de nuestra salvación. Ese es el punto central de la celebración de la Eucaristía, para encontrar a Cristo en su palabra, en su cuerpo y en su sangre, y para entrar en su liturgia celestial. Toda celebración, ya sea de la forma extraordinaria o la forma ordinaria, debe ser esto, y esto es en su esencia. Lo que proporciona la forma extraordinaria sobre todo es una misa solemne, es un entrar en el misterio, la poesía de la forma litúrgica. Un monje benedictino sé que describe la diferencia entre la forma extraordinaria y ordinaria de la misa, o también de la misa de Pablo VI, como la diferencia entre la poesía y la prosa. Así que la misa de Pablo VI es más prosa. Es muy comunicativa, hay claridad. Pero la misa de Pío V, la misa tridentina o de la forma extraordinaria, es más poética. Hay una gran atención al misterio, a la metáfora, a la experiencia trascendente de Dios. Es realmente una entrada en la liturgia celestial. Cuando la forma ordinaria, el Novus Ordo, se celebra con gran solemnidad, también es una celebración de la liturgia celestial. Y también nos lleva a un encuentro de gran alcance con Cristo. No hay oposición aquí, y no debería de haber ninguna oposición entre las dos formas. Pero hay una cierta trascendencia que creo que se experimenta de forma más inmediata en la forma extraordinaria, cuando se celebra de acuerdo a un nivel elevado de misa solemne. We experience perhaps more immediately in the extraordinary form when it's. Recuerde que una misa ordinaria es diferente en su carácter de celebración, en su forma extraordinaria muy simple, sin canto. Así que yo recomendaría a la gente que quiere experimentar la forma extraordinaria ir a una solemne misa mayor que esté bien hecha y en un lugar que normalmente celebre esta misa de acuerdo con esta manera para tener una experiencia profunda y verdadera de Cristo en la Eucaristía. Experience really of Christ in the Eucharist.